La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y Hola, ¿qué tú tal? qué ¿Cómo haces? están? Bienvenidos una vez más a un episodio de martes de Rescatando la Fe, acá por tu canal Rescate Apologética Católica. Estamos hoy en compañía del doctor Eduardo Rubén Penici, quien nos va a hablar acerca de la Reforma Protestante, que es un hecho histórico que lastimosamente se tuvo que dar por alguna razón. Dios sabrá. Así que, bueno, vamos a hablar de eso hoy. Bienvenido, doctor Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Ya, como te decía antes, acostumbrado ya a todos los martes estar charlando con nuestros oyentes, ¿no? Con nuestros este, admiradores de tu página, ¿no? A todos Sí, los amigos de tu página. admiradores de todos los que hacemos este trabajo con mucho amor. No, Así es. no son seguidores míos específicamente, son seguidores de todos los que hacemos este trabajo. Seguidores De tuyos, la labor, de la labor que se hace, sí, sí. pero principalmente seguidores de Jesús, que es es quien nos está guiando, porque la gente que sigue a la página es porque quieren aprender más de cómo defender la fe, su fe cristiana, y cómo vivir su fe de una manera más auténtica, ¿cierto? Porque de eso se trata la apologética también. Bueno, Claro, claro. estuvimos con problemas de internet, así que por eso estamos grabando para después eh, publicar esta grabación. Así que esperemos que salga bien esto, en nombre de Dios. Y Yo te aconsejaría que escribas algo en apologética, porque a mí me están llegando WhatsApp de personas que escuchan y qué sí, pasa que no sale, qué pasa que no sale. Entonces, tomate, aunque sea 30 segundos para contestar o para publicar, de que lo vas a subir una vez terminada esta grabación, ¿no? está bien, está bien. Bueno, eh, por de pronto, sí, voy a empezar a escribir acá el anuncio, pero por de pronto ya te dejo a tu cargo para empezar el tema, que hoy es la Reforma Protestante. Habíamos dicho que es un hecho histórico, lamentable, que empezó con Martín Lutero en el año 1517, el 31 de octubre, ¿cierto? Así es. No es una cosa que se dio de golpe, sino que se fue dando progresivamente y cada vez peor aparentemente, ¿es verdad? ¿O cómo lo verías vos? Así es. Todo un proceso. En realidad, los conceptos de Lutero no son originales de él. 100 años antes, ya Wycliffe en Inglaterra ya tenía más o menos una ideología bastante parecida. Lutero, mm, digamos, toma la doctrina de Wycliffe del siglo XIV, perdón, del siglo XV, y entonces él, más, por supuesto, cosecha personal, más aporte personal, arma lo que sería su doctrina que después nosotros llamaremos protestante, ¿no es así? Por la protesta, famosa protesta. Pero no es original totalmente, o sea, Lutero no funda un sistema de pensamiento, sino que toma de otros pensadores y él le da forma y prácticamente lo universaliza, porque es él el después el universalmente conocido, ¿no? Sí. Entonces, él va tomando ciertas ideas, pero también eh, aparentemente se revela contra una situación que se estaba gestando, se estaba dando ciertas situaciones en su entorno alemán, algunos abusos, dicen algunos, ¿verdad? Eh, es verdad eso, doctor? Hubo abusos de parte de algunos obispos en cuanto a las indulgencias, principalmente eso es lo que siempre la gente recuerda, por lo menos. Obviamente hay Sí. muchos otros puntos
que tenemos que tener en cuenta, pero lo que la gente siempre recuerda es lo de las indulgencias. Claro, bueno, el tema de las indulgencias lo habíamos explicado en la primera charla. No sé si vale la pena volver a insistir en el tema. Yo le recomiendo a los oyentes que vayan a nuestra primera conferencia, la que fue sobre temas generales de derecho público eclesiástico, y ahí entonces yo di toda la teoría de las indulgencias. Lo que sí te puedo decir, de acuerdo a lo que vos me estás preguntando, sí, era una época de abusos, era una época de desorden doctrinal, si vos querés, y más que doctrinal, de la disciplina eclesiástica. Había mucho desorden en la disciplina eclesiástica. Faltaba una mano dura que ponga orden en la casa. Esto es como más o menos como cuando en tu familia tenés 4 o 5 hijos y cada uno empieza como a hacer la suya y tirando cada uno por su lado y no respetando la autoridad del padre y de la madre, que se torna un poco un caos la casa, un caos la familia. Bueno, en ese momento Lutero lo que hizo fue prender fuego a la familia. ¿Vos harías eso? Lo que hizo fue destruir todo y crear una religión nueva, porque en realidad en la palabra reforma está mal dicho. Está mal dicho. Ellos se autoproclamaban reformadores, pero no fue una reforma, porque le quitó tantas cosas a la doctrina católica, la redujo a tal mínima expresión que ya se puede decir que es otra religión. No es la religión católica reformada, sino que si vos a algo que existe le quitas el 80, el 90% de su esencia, ya entonces deja de ser lo que era y ya pasa a ser otra cosa. Mira, la columna vertebral de la religión católica bueno, además de la figura de Jesucristo y de la Sagrada Escritura, son los sacramentos. Son los sacramentos. Nosotros llegamos al cielo gracias a los sacramentos. El bautismo, la confesión, la extremaunción. Bueno, ya ahí directamente Lutero liquida los sacramentos, porque de los 7 sacramentos deja igual al católico solamente el bautismo, porque después él reconoce, en realidad reconoce 3, pero a los otros 4 los niega, ¿no? Reconoce el bautismo, reconoce la Santa Cena, que él no le dice Eucaristía, le dice Santa Cena, y reconoce la absolución, no habla de confesión, habla de absolución. Pero en realidad, el único sacramento que deja en pie, tal como la Iglesia Católica lo enseña y lo difunde, es el bautismo. Porque la Santa Cena, él no habla de transustanciación, él no cree en la transustanciación, en que ese pedacito de pan se transforma en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él eso lo niega. Dice que Cristo, escucha esto, para ellos es el dogma de la impanación. Nosotros hablamos de transustanciación. Para nosotros se cambia la sustancia pan se transforma en sustancia Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. La hostia consagrada es el mismo Cristo niño que María tenía en sus brazos. Esa hostia es el mismo Cristo que pendía de la cruz. Esa hostia es el mismo Cristo que resucitó y ascendió al cielo. Doctrina católica. ¿Qué dice Lutero? Que esa hostia, ese pedacito de pan, Cristo se une a él. Pero no que el pan se transforma, sino que Cristo se une. Es como que Cristo va junto con él. Ellos llaman a eso consustanciación, si no me equivoco. Impanación. Impanación. Yo leí que... La consustanciación es una doctrina que negamos, tanto los protestantes como los católicos. Eso, bueno, pero eso es otro tema. Ahora, ¿entendés? Entonces, la Eucaristía no es la misma, porque para ellos no adoran al Santísimo Sacramento. Lutero decía que eso era idolatría católica, que nosotros nos arrodillemos frente al Santísimo. Para ellos es un acto de idolatría, porque solamente, como ellos, solamente el que recibe adoración es Dios, y como para ellos eso no es Dios, termina siendo idolatría. Y después, respecto a la absolución, que nosotros lo llamamos confesión, ¿no? El sacramento de la confesión, ellos hablan de la absolución, no es auricular, no es oral, sino que es interior y mental.
un protestante cierra los ojos, le pide perdón a Dios y se terminó, ya está perdonado, o cree que está perdonado. Eso no es un sacramento. Ahí no hay ministro, ahí no hay forma, ¿se comprende? Sí, se comprende. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué Yo queda? Solo el tampoco- bautismo. Original queda solo el bautismo. Claro. Bueno, después, al negar el orden sagrado, niega la jurisdicción del Papa, de la de los obispos y la de los sacerdotes. O sea, niega la eclesiología. Para ellos está solo Dios, o Cristo, digamos, la Santísima Trinidad en última instancia, la Biblia y yo. Punto. Todo lo demás no existe. Por supuesto, niega a la Virgen como intercesora, como medianera de las gracias. Niega a los santos, niega a los sacramentos. Bueno, entonces, hermano, escúchame, es otra religión ya. Si vos a un pantalón lo recortás tanto, lo recortás tanto, lo recortás tanto, que termina siendo un cuadradito así de tela, eso ya no es un pantalón reformado, eso quedó siendo un cuadradito de tela. Eso es lo que pasó con la Reforma Protestante, ¿no? Y acá estamos hablando en general de los tres, porque, bueno, de los dos, diría yo, porque el caso de Enrique VIII es un caso más personal, incluso más familiar e íntimo que dogmático. Los dos cerebros dogmáticos de la Reforma fueron Lutero y Calvino, ¿no? Lutero y Calvino. Sí, así mismo. Y como, bueno, hace poco un disque pastor bautista me había dicho que la Reforma se siguió reformando a sí misma hasta estos días, que ellos siguen reformando la Reforma, pero en base no a Lutero, sino La en base reforma de a la Reforma. Calvino. Sí, sí, así con esas palabras me había dicho. Nosotros no seguimos a Lutero, nosotros seguimos a Calvino, pero luego la Reforma continuó reformándose a sí misma a medida que nosotros vamos entendiendo mejor las Escrituras. Es lo que me había dicho un pastor Bueno, bautista que está en Estados te Unidos, digo o lo perdón, mismo, está en ok. Colombia. Sí, Y eso que los bautistas son uno de los más serios. Te tocó hablar con uno de los más serios, los que tienen mayor fundamento, ¿no? Ahora, en realidad, está bien lo que dice, que la reforma se va reformando a sí misma. Porque yo de esto también te lo dije en el primer capítulo que hablamos, en la primera entrevista. La reforma protestante tiene dentro de sí misma la semilla de la división. Cuando Lutero habla de la libre interpretación de las escrituras, lo que está sembrando es la semilla de la división. Entonces, si vos y yo pertenecemos a una determinada congregación protestante, pero a partir de mañana yo comprendo distinta cierta parte del Evangelio que es medular, que es un núcleo, que es esencial, yo ya me voy a separar de vos y voy a formar otro grupo con aquellos que piensen como yo. Y después alguien mío se va a separar de mí. Y bueno, así es como hoy hay miles de sectas, y todas protestantes, todas derivadas de Lutero y Calvino, ¿no? Todas derivadas de Lutero y Calvino. Pero bueno, es muy como misericordioso decir que la reforma se reforma a sí misma. Eso es porque se dividen, no es que se reforman a sí mismos, se dividen por esta semilla de perdición que tienen, que fue un regalo envenenado, fue un regalo envenenado, porque en vez de traer felicidad les trajo la división, ¿no? sí, es Y lo todo que lo que se me había divide es del dicho. demonio. Bueno, Sí, es lo que él mismo me había dicho, pero en otras palabras, porque me dijo, los luteranos con el tiempo fueron desviándose de la doctrina original de Lutero y así surgió la protesta de Calvino contra la teología luterana. Entonces, bueno, y así van surgiendo nuevas mini reformas dentro de la reforma, es lo que me había explicado este señor. Que, Javier, disculpame que yo lo contradiga a este señor, pero Calvino no protesta contra Lutero. Calvino toma a Lutero e incorpora más conceptos, pero la base de Calvino es Lutero, y en ningún momento Calvino critica a Lutero desacreditándolo. Al contrario, lo desarrolla más, lo desarrolla más. Sí, creando la teoría de la predestinación, sistematiza, creando las exacto, 5 verdades calvinistas, ¿no? sí, sistematiza lo que sería la teología luterana. Eso está bastante claro. Por algo es que siguen la sola fe, la sola escritura,
el tema de la gracia, solo Cristo, pero lo sistematiza más profundamente y hasta llegar a los 5 puntos calvinistas que ya habíamos tratado en otro video con un apologista, creo que hace un mes más o menos. Y Mira. sí, ya habíamos tratado los 5 puntos calvinistas, que, bueno, si querés puedo repetir estos 5 puntos. La A depravación. ver, dale, y hacemos el comentario, porque es la base, es la columna vertebral del calvinismo, estos 5 puntos. Sí. A Ya ver. pasando a Calvino, entonces, ¿dejamos atrás a Lutero, doctor? Es que Lutero hablamos mucho en el primer encuentro, y de Calvino hablamos muy poco, casi nada. Entonces yo me gustaría, porque ¿te acordás que en el primer encuentro hablamos de la venta de las indulgencias, lo que era la indulgencia, la mala interpretación que Lutero hace del tema de la bula de la indulgencia por la Basílica de San Pedro? Todo eso ya está hablado. Me parece que volver a hablar todo eso sería aburrir a la gente. Pero vayamos a esto que estás diciendo vos, que es muy interesante y que es la columna vertebral del calvinismo. Está. Los 5 puntos calvinistas son estos. La depravación total es uno de los puntos, es el primer punto, digamos. La depravación total sería el concepto de que el hombre es incapaz absolutamente, es muy importante, ¿eh? El hombre es absolutamente incapaz de creer por sí solo en el Evangelio de una manera salvífica. El pecador, o sea, nosotros, los pecadores, estamos muertos, ciegos y mudos a las cosas de Dios, y nuestros corazones están, o mejor dicho, son engañosos y corruptos. Tenemos una naturaleza totalmente depravada, corrompida, que es como dice el título, la depravación total. Entonces nuestra... Vos te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? La antropología que hay detrás de lo que decís vos. Es una antropología absolutamente desesperada. No hay esperanza. Uh-huh. Mira, Javi, yo te voy a explicar una cosa que te enseñan en teología católica. Sí. Para la religión católica, la naturaleza humana queda herida por el pecado original. Herida. Las heridas se pueden curar, ¿no es así? Con el bautismo curamos el pecado original y la naturaleza humana se cura, se eleva y puede pretender ir al cielo, o puede pretender ganar el cielo. Para la teología calvinista, la naturaleza humana está caída, no herida, caída. ¿Eso qué significa? Que ya no se puede levantar. Que si no la levanta Cristo, él es incapaz de levantarse solo. ¿Por qué? Porque es un depravado, porque es un inmoral, porque todas las personas son malas personas. No hay buena gente para ellos. No existe la buena gente. Por eso hablan de la teoría, y ahí lo toma Lutero, Calvino toma Lutero, por eso habla de la teoría de la sola fides. A vos te salva la fe solamente, nunca las obras. ¿Por qué no te salvan las obras? Porque como vos sos una porquería, como vos sos una basura, sos un depravado y que no tiene posibilidad de redimirse, todo lo que hagas va a estar manchado por esa depravación tuya. Sí. Entonces la Madre Teresa de Calcuta, si hoy está en el cielo, suponte, ¿no? Todos creemos que sí, porque ha sido una santa, la Madre Teresa de Calcuta, si hoy está en el cielo, no es por las buenas obras que hizo, sino porque creyó en Dios. Sola fides, sola fides. Vos fíjate que cuando Lutero expone su teoría sobre la sola fides, o sea, la sola fe, y en el sentido de que las obras no cuentan, las buenas obras no cuentan para salvarse, no sabe cómo resolver la carta de Santiago del Nuevo Testamento, que dice, ¿cuál es la tesis principal de la carta de Santiago? La fe sin obras es cosa muerta. Sí. Parece que se lo hubiera escrito a Lutero. La fe sin obras es cosa muerta, o sea que no podés salvarte solo por la fe. Cuando vos y yo hoy charlábamos a la tarde por WhatsApp y me hablabas de la declaración conjunta que se hizo a los 500 años de Lutero, entre luteranos y católicos, se habla mucho de esto de la justificación por la fe sin obras.
ellos lo toman de San Pablo, pero de la carta a los romanos, y se quedan con un pedacito sin ver todo el Evangelio completo y todo el Nuevo Testamento completo. Y en esa declaración, la Iglesia Católica como que, ¿cómo podría decir? Reconoce demasiado la teología protestante, poniendo en peligro la propia doctrina católica. Porque como que le da un poco la razón, no lo dice abiertamente, hay que saberlo leer, pero como que le da un poco la razón a esto de que sí, solo la fe te salva, solo la fe te salva. Cuando todos sabemos que las 14 obras de misericordia que salieron de los propios labios de Jesús son 14 obras, obras buenas, como las que decía Santiago. La fe sin obras es cosa muerta, bueno, lo que te da la vida son las obras. La fe también no es que solo la obra. Fe más obras, no fe sin obras. Fe más obras, o no solo fe, tampoco solo obras. Fe más obras, obras por la fe. Esa es la doctrina católica. Yo Doctor, le doy de comer a un hermano hambriento por amor a Cristo. Si no es filantropía, Javi. Si no, no es caridad cristiana, es filantropía. Y la filantropía no es una virtud cristiana. Bueno, me parece que me estoy derivando, ¿no? Me estoy doctor, yendo por las doctor, ramas. esa declaración conjunta entre las confederaciones o la Federación Luterana, algo por el estilo, y la Iglesia Sí, Católica, sí, sí. habla de la sola gracia, que somos salvos por gracia, y luego como que acepta que somos salvos por la fe. Sí, Entonces, sí. Bueno, la sola gracia ese es un postulado luterano, no de Calvino. Estábamos con los 5 puntos calvinistas, pero si me nombrás la sola gracia, ese es el primer punto de los 3 que tiene Lutero. Lutero tiene 3 y Calvino tiene 5. sí, Vamos a aclarar un poquito para los oyentes. Lutero habla de la sola gracia, la sola escritura y la sola fide, o sea, la sola fe. La sola escritura ya lo explicamos, la sola fe ya lo explicamos. ¿Qué es la sola gracia? Cristo es el único que puede justificarnos. Las obras de cualquier tipo y cualquier esfuerzo humano no son la causa de la salvación del hombre. Esto lo dice Lutero. Cristo murió por nosotros y a través de él, por medio de la fe, somos salvos. Para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique por sus propias obras. Por lo tanto, la salvación, y escucha esto, es obra de la gracia de Dios. O sea, vos te salvás porque Dios te regala. La gracia es un regalo. Porque Dios te regala la salvación. No porque vos te la merezcas, porque vos sos una porquería. creo Es que hay decir, dos puntos más, doctor. Creo que es una teología desesperada, sí. depresiva, te deprime, porque somos todos una basura y no valemos de nada. ¿Cómo Dios pudo haber hecho algo tan imperfecto y tan porquería, tan basura? Bueno, eso que estabas diciendo es justamente uno de los puntos acá que tiene que ver con la depravación total, porque como dijiste, la salvación es un don, según la sola gracia. Y acá también, en el concepto de la depravación total, se puede entender que la fe es un don de Dios. No podríamos creer en el Evangelio si no fuera porque Dios nos elige para que lleguemos a creer en el Evangelio, que ya nos lleva al segundo punto calvinista, que sería la elección incondicional. Perdóname una pequeña acotación. Sí, Que la gracia es un don de Dios, es verdad. Que nadie diría, Señor, Señor, si no es porque Dios lo inspira, es verdad. Pero el error está en hacerlo como algo exclusivo. Siempre tu fe, mi fe, es un regalo de Dios. Porque en Dios hay una cierta invitación al hombre. Pero decir que lo que el hombre haga no sirve nunca para nada, ahí está el error. Es fe más gracia más obras. Ahí cierra todo. sí, Listo, como, no como- te interrumpo más. sí, se entiende, se entiende. Iba a agregar nada más que con respecto a Lutero, hay dos puntos más que no sé si son de Lutero mismo o de la gente que siguió a Lutero y agregaron estos dos puntos. El solo Cristo
y sola gloria a Dios. Soli Deo gloria, solus Christus. Eso es Calvino, ¿eh? Eso ya Eso es sería... Calvino. Los 5 solas. Le llaman los 5 solas. Sola Escritura, sola Fide, sola Gracia y solo Cristo. Y solo gloria a Dios. Sí, Toda la gloria a Dios. Sí, eso yo lo tengo estudiado dentro de Calvino, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Quién sabe, no estás tan equivocado. Porque como Calvino toma a Lutero y lo desarrolla, es muy posible que lo haya dicho Calvino de haberlo copiado, entre comillas, de Lutero. Lo haya escrito Calvino copiándolo de Lutero, o parafraseando a Lutero, o explicando a Lutero, o desarrollando a Lutero. Por eso que hay que estudiarlos juntos. No podés estudiar, a Lutero lo podés estudiar juntos, porque de los dos fue el primero. Pero cuando estudias Calvino, tenés que estudiar Lutero, porque Calvino abreva de ahí toma la agüita para su molino. sí, sí. Sí, eso se Ojo, entiende. igualmente Calvino tiene su obra propia, que es la doctrina de la predestinación. Eso no está en Lutero, y sí lo tiene Calvino, ¿no? Y si querés después hablamos de eso. Sí. Bueno, podemos empezar a hablar de la predestinación, porque justamente el segundo punto calvinista es la elección incondicional, que significa que Dios eligió a ciertos individuos para que sean salvos. O sea que si no te eligió a vos, no vas a ser salvo. Y en otras palabras, si no te eligió, tampoco te va a dar fe, que viene con el primer punto, que es la depravación total. ¿Por qué un católico, así poniendo esto en contexto, por qué un católico formado no puede caer en las mentiras de los calvinistas o de los protestantes? Porque Dios no le dio el don de la fe. ¿Por qué? Porque Dios no eligió a ese católico para que fuese salvo. ¿Se entiende? Ese es el concepto que siempre... Totalmente. Es un dogma totalmente elitista. Están los elegidos y el resto van todos al infierno. Sí, así mismo, así mismo. Y Pero acá Calvino agrega otro elemento. otro. Nadie puede elegir salvarse. Digamos, vos vivís como vos quieras. Vos vas a vivir como vos querés. Querés tener una vida santa, te podés ganar el cielo. La iglesia te da los medios y la religión te da los medios para salvarte. Si no querés, no lo haces. El libre albedrío existe. En cambio, para el protestantismo no existe el libre albedrío. Vos ya estás en la lista de los salvos. Así que hagas lo que hagas, vos vas al cielo. Y aquellos son los condenados, los réprobos. Entonces hagan lo que hagan, van a ir al infierno. Así sea un tipo que vivió toda su vida dándose al prójimo y amando a Dios. Rezando, yendo a misa y ayudando a los pobres, no importa, vos estabas en la lista de los réprobos. ¿Entendés? Es caprichoso. Es caprichoso, no hay un fundamento. No hay un fundamento. Y lo que estás diciendo vos de la elección incondicional es eso. Cada persona está, si vos querés, condenada al cielo o condenada al infierno de entrada, al momento de su concepción. Ya cuando nace con ese sino, con ese determinismo. Por eso que el protestantismo es determinista. Los católicos no somos deterministas. Vos haces con tu libertad, vos decidís tu destino. Dios te va a dar todos los medios. Y Dios quiere que todos se salven. Pero hay algunos que no se salvan. Pero si no se salvan, es porque han decidido otro camino. No porque Dios es una especie de dictador que dice vos para acá, vos para allá, vos para acá, vos para allá. Y lo que vos pensás, lo que vos querés y lo que vos hacés no cuenta. Quiero agregar a eso que ellos dicen, bueno, comúnmente ya habrás escuchado que el protestante va y le dice al católico, tenés que arrepentirte y salir de la gran ramera, tenés que salir de la iglesia católica y arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Bueno, eso parte ¿de dónde? Eso parte de esto, de la elección incondicional. ¿Por qué? Porque la fe y el arrepentimiento, uno recibe, según el calvinismo, uno recibe eso exclusivamente de Dios, porque Dios quiso darte fe, porque Dios quiso que vos tengas conciencia para arrepentirte, entonces te vas a arrepentir y vas a tener fe.
si no tenés fe, si no te arrepentís de ser católico, entonces no vas a salir de la Iglesia Católica. Por ende, quiere decir que Dios no te eligió y bueno, Él tiene la soberanía total, la autoridad, la soberanía universal para definir quién se va a salvar y quién no se va a salvar, que es lo que estuvimos comentando. Eso es la elección incondicional. El tercero de los 5 puntos es prácticamente desopilante. A mí me causa gracia. Es la expiación limitada. La La expiación. expiación, no sé si los tenés en el mismo orden que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo como tercer punto la expiación limitada. ¿Eso qué significa? Que Cristo murió por algunos nomás. Por algunos. Por los elegidos por Él o por el Padre. Por los demás no murió. No. Sabemos que la sangre de Cristo fue derramada por muchos. Quién sabe, no por todos. No por todos, porque también depende de tu aceptación. Si vos no lo aceptás, esa sangre no es eficaz para vos. Pero decirlo así suena como una especie de discriminación teológica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, totalmente discriminativo, o sea, sería un Dios elitista, como ya mencionaste, un Dios discriminativo, Arbitrario, arbitrario, arbitrario. con abuso de autoridad, incluso yo vería un Sí, abuso de sí. autoridad, porque ¿qué sentido tendría de crear Dios a una persona o darle vida carnal a un alma para después eh, eh, irremediablemente condenar a esa alma al infierno? Vos fijate, Javier, que sería una especie de monstruo, de un sádico. Dios te crea en el vientre de tu madre, te crea, te hace nacer, te hace crecer para mandarte al infierno. Y puede que ¿Te tu das mamá, cuenta? mira que puede que tu mamá haya sido elegida y se va al cielo, pero vos podés estar condenado irremediablemente si Dios no te eligió. No lo, no lo decidió así, claro, Sí. sí. O sea, si Sí. no te predestinó a ser salvo, entonces te vas al infierno, por más que tu mamá te haya educado en la fe y por más que hayas ido a misa todos los días de tu vida, bueno, si Dios no te eligió, no te vas al cielo. Claro, Sería, claro. Pues fíjate el cuarto punto, la gracia irresistible. Digamos, esto es todo extremismo puro, porque así como la expiación limitada, decir, bueno, Cristo, o Dios, mejor dicho, eligió a algunos y a los otros los predestina al infierno, ¿no? Este es al revés. Los que están predestinados a la salvación no se pueden resistir. Estás obligado a salvarte, porque figuras en la lista. No, pero a mí me gusta pecar. Es más, yo no creo en Dios. Y yo tampoco creo en el cielo ni en el infierno. Y me gusta robar, y me gusta la lujuria, y me gusta. Todos los pecados me gustan a mí, todos los pecados. Y los quiero practicar a todos. No, vos tenés la gracia, vos estás en la lista de los elegidos, y la gracia es irresistible. ¿No te suena cómico? es medio cómico, es medio cómico. Un tipo que permanece en el pecado, que persevera en el pecado, que es contumaz en el pecado, pero que Dios igual lo lleva al cielo porque está obligado a ir al cielo. Claro, o sea, una vez conversando con un evangélico, yo le dije eso, que qué pasa si, bueno, con respecto a esto de la gracia irresistible, ¿qué pasa si yo me voy a tu iglesia, yo no resisto la gracia, yo me hago dócil, pero después de un tiempo me doy cuenta de que tu doctrina, la doctrina de tu iglesia no es verdadera? Entonces yo me salgo de tu iglesia, voy a otra iglesia o me vuelvo a la iglesia católica. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Y me dice él, y bueno, lo que pasaría es que en realidad nunca te convertiste y en realidad te resististe a la gracia.
Pues si la gracia es irresistible. Pero si la gracia es ¿Cómo no irresistible. era que la gracia es irresistible? No, Resistirse a la gracia es un concepto católico. Para ellos la gracia es irresistible. El que recibe la gracia no la puede resistir. sí, Javier, sí. todo se reduce al libre albedrío. No hay libre albedrío. Vos no podés decidir nada sobre tu vida. Es un determinismo absoluto. Y de ahí, a partir de ahí, sacas todas las derivadas. Entonces, bueno, si la gracia fuera irresistible, entonces el que va a ser condenado al infierno, obviamente tendría que salvarse, porque la gracia es irresistible. Sin embargo, Bueno, no, pero esos no recibieron la gracia. pero no, No, claro, no. Sos no un mal recibieron- alumno de Calvino, hijo. Sos un mal alumno de Calvino. La gracia es irresistible para los salvos. Para los réprobos no la claro, recibieron nunca, no, es lo porque que, Dios se la niega. bueno, es lo que te estoy tratando de explicar. Si uno va, vamos a suponer, porque hay católicos que fueron a iglesias protestantes, pero luego volvieron a la iglesia católica. ¿Qué pasa con esos católicos? Bueno, sucede que en realidad nunca se convirtieron, es lo que ellos dicen. Sí. Por eso es que vuelve a su vómito. Esa es la manera en que se expresan acerca de los católicos que vuelven a salir de las sectas protestantes. Entonces, ¿qué pasa? No recibieron la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no les eligió, porque Dios no les predestinó a ser salvos. En eso se resume. Y a mí me parece más bien que, poniéndome un poco en los zapatos de Calvino en su época, allá en el siglo XVI, yo creo que él habrá llegado a estas conclusiones un poco extremistas, porque imagínate vos, en ese tiempo, habrá habido muchos más católicos de los que hay ahora en esos países. Y seguramente la gente se resistía a su teología. Entonces, ¿qué le quedaba a Calvino? Empezar a diagramar doctrinas extremistas para consolarse él mismo, para consolarse a sí mismo, diciendo, bueno, este fue elegido, este no fue elegido, este recibió la gracia de entender lo que yo entiendo. Es posible, sí, sí, muy posible que sea así. ¿Sabes por qué te digo esto, doctor? Porque es la manera de pensar de los pastores protestantes de hoy, es la misma manera de pensar. Vienen, te tocan la puerta o envían a sus discípulos, te quieren convencer de sus doctrinas, te dicen, sí, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de Dios. Está bien, vamos a hablar de Dios. Te sentás, pero como vos no aceptás lo que te están diciendo, entonces, ¿qué te dicen? Bueno, voy a pasar de largo, yo me voy porque seguramente hay gente que sí va a recibir la palabra de Dios, hay gente que sí va a recibir la fe, no como vos, que no recibís la fe. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo el protestante que viene a predicarte, entre comillas? Te está diciendo que Dios no te está eligiendo. Sí. Te está diciendo, estás predestinado a condenarte al infierno, estás condenado al infierno. Si no salís de la Como no iglesia me das la católica, razón, sí, sí. es lo que te está diciendo. Bueno, el último punto es la perseverancia, la perseverancia de los santos. ¿Qué significaría eso? Sí. Sí, significaría que todos aquellos que fueron elegidos, entre esos no estamos los católicos, todos los que fueron elegidos fueron también redimidos por Cristo y recibieron la fe, como ya explicamos, por medio del Espíritu Santo y son eternamente salvos. Eternamente salvos. Por eso es que una vez salvos, siempre No, salvos. nunca van a salirse del camino. Los elegidos no se salen nunca del camino. Por eso se habla de perseverancia. La perseverancia de los santos, santos protestantes, no de los santos de los que nosotros consideramos santos. Es decir, los que para Calvino fueron predestinados, eso nunca se van a alejar. Vos fíjate que es distinta o qué diferencia con la psicología humana. Una misma persona puede ir y volver tantas veces en la vida, porque somos así. Tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza en Dios, tenemos mucha piedad, y después hay épocas de sequedad, de alejamiento, y después volvés, y para ellos no. El verdadero santo no se aleja nunca.
Bueno, según la teología de ellos, los elegidos, los que perseveran, estos perseveran porque Dios les dio el poder, la fe, para poder perseverar hasta el fin. Si no fuera por voluntad de Dios, entonces no podrían perseverar hasta el fin, porque, como dijiste bien en un principio, nosotros somos una porquería y no tenemos la capacidad, no hay nada que hacer, no hay ninguna obra que podamos hacer, ni consciente o inconscientemente, para llegar a la salvación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a la salvación? Según los calvinistas, simplemente por la voluntad de Dios, porque Dios quiso salvarte y te salvas, y punto, ya está. Entonces vas a poder perseverar en la fe hasta el fin, hasta que te mueras. Esa es Así es, los 5 puntos. así es. Sí. El señor Enrique VIII, ¿cuál era su situación, doctor? Enrique VIII, en realidad, bueno, me hubiera gustado hablar de la doctrina de la predestinación concretamente de Calvino, Vale, vale. porque Adelante, esa adelante. es la perla de Calvino. Si Sí, querés, adelante. cuento esto y después vamos a Enrique VIII y ya con eso terminamos. Dale. Porque de los tres, Enrique VIII es el más suave, digamos, doctrinariamente, y es una cuestión más histórica y política, más que dogmática o teológica. Que, digamos, la teoría de la predestinación de Calvino surge a partir de una pregunta que le hace un seguidor. Calvino decía, todos estamos predestinados al cielo o al infierno desde el mismo día de nuestra concepción. Perfecto. Una vez alguien le preguntó, pero, señor Calvino, yo puedo saber ¿yo puedo saber durante mi vida cuál va a ser mi destino final? Yo hoy, 9 de junio de 2020, ¿puedo saber a dónde voy a ir a parar el día que me muera, si soy de los que van al cielo o si soy de los que van al infierno? ¿Es posible saberlo? Hubiera sido interesante que Calvino le diga, no, no lo podés saber, te vas a enterar el día que te mueras. Pero le dijo que sí. ¿Cómo podemos saber? La pregunta que siguió fue ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber si somos salvos o si somos réprobos, o sea, condenados? Entonces viene el famoso silogismo, yo lo explico así en la universidad, ¿no? El silogismo calvinista. A ver si me seguís. Creo que algo hablamos de esto en el primer video. Sí. Pero hoy como hablamos tanto de Calvino, hoy viene como el corolario, como la frutilla de la torta, ¿no es así? La frutilla del postre. Calvino dice esto: si Dios te salva, o sea, si sos de los que están en la lista de los que van al cielo, si Dios te salva, es porque te ama. Acá ya habría una primera herejía, porque quiere decir que si Dios te salva, te ama, entonces quiere decir que a los que condena los odia, o a los que condena no los ama. Suena a herejía eso, que Dios no puede no amar a alguien, que es su criatura. Pero deja la herejía aparte. Si Dios te salva, entonces es porque te ama. Si te ama, te bendice. Y la mayor bendición que puede tener un cristiano es la posesión de riqueza. Te bendice significa te hace próspero, te hace rico. Repito, si Dios te salva, es porque te ama. Si te ama, te bendice. Y te bendice dándote riquezas. Conclusión: para la doctrina de la predestinación calvinista, solamente los ricos van al cielo, los pobres no. Así mismo, sí, de ahí nace el evangelio ¿cómo era? De la prosperidad, ¿cierto? Puede ser, no sé, no escuché nunca esa frase. Lo que sí nace es el capitalismo, ¿sabías, no? El El capital. capitalismo, y acá ya nos metemos en política, no en religión, el capitalismo nace como una expresión del calvinismo. ¿Cuáles son? Y ahora te pregunto yo a vos,
¿Cuáles son los países más ricos de la Tierra? Hablemos de Europa, no hablemos de China, ¿no? Que es otra realidad. En Europa, en Europa y América, ¿quiénes son, en Occidente, cuáles son los países más ricos? Los calvinistas. Inglaterra, Escocia especialmente, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Suecia, son calvinistas. ¿Qué produjo esto en la mentalidad del fiel calvinista? Si yo soy rico, es una señal de predestinación. Estoy predestinado. ¿Te acordás? Si Dios te salva es porque te ama, si te ama te bendice y te bendice con dinero. Entonces, si yo soy rico, es señal de que me voy a ir al cielo. Voy a hacer todo lo posible por enriquecerme, para tener la conciencia tranquila, para dormir tranquilo y saber que no me voy a condenar. Entonces allí comienza el capitalismo. El abuso, la explotación de los más necesitados, la acumulación de riquezas sin demasiada moral, el asunto es porque total somos todos depravados, somos todos una porquería, y solo me salvo por la fe, las obras no hacen falta para mi salvación, entonces no tengo límite moral. Y junto plata, porque eso es una señal de que Dios, si yo soy próspero, es una señal de que Dios me ha predestinado para la salvación. Eso es terrible. Las mayores injusticias del capitalismo han sido producidas gracias a Calvino. Mira, Javi, con esto termino. Sí. Al menos termino lo de Calvino. Nosotros en nuestra cátedra de Derecho Político, pues yo soy profesor, en una universidad fui profesor de Derecho Eclesiástico, y en la universidad pública, eso en la privada, y en la universidad pública, y en otra privada también, profesor de Derecho Político. Y vos decís, político y eclesiástico, y se juntan tanto, que vos mirá, acá estamos hablando de capitalismo, que eso es política, estamos hablando de Calvino, que eso es religión, y ahora te voy a nombrar a un sociólogo de izquierda, un sociólogo socialista, el famoso alemán Max Weber. Max Weber, sociólogo y socialista. ¿Qué dijo Max Weber? El calvinismo está en la raíz del capitalismo moderno, está en la raíz de todos los abusos del capitalismo moderno. Lo que Juan Pablo II hablaba de capitalismo salvaje, el que no tiene misericordia con los pobres y que los explota y que les chupa la sangre, bueno, ese capitalismo tiene su origen en Juan Calvino. Terrible. Es lo que te Así decía, es. doctor, es lo que te decía. Sé que nunca escuchaste esa frase que te dije de que, bueno, por ahí con Calvino nace esa teología de la prosperidad, pero se ven muchos matices, ni siquiera similares, iguales, o sea, es lo mismo. Sí. Por eso decía nada más eso. Bien, entonces... Sí, ahora, yo puedo buscar ese material, ¿cómo se llama? Teología de la prosperidad, ¿así? Así sí, lo voy a buscar, porque la expresión en sí no la escuché nunca, ¿eh? La teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, ¿eso habrás escuchado ya? El evangelio de la prosperidad. Nunca. No, nunca. Nunca. Quiere decir que Viste que todos los días se aprende algo, ¿eh? el evangelio de la prosperidad es lo que predican los pentecostales principalmente, pero también hay otras iglesias tradicionales que de repente se van adhiriendo a esta corriente materialista. Generalmente lo que hacen es ¿cómo es? Interpretar la Biblia de tal manera que uno crea que Dios te bendice si te ama, que es lo que vos acabas de explicar. Si Dios te ama, Sí. o sea, Dios te ama porque te quiere salvar, ¿sí? Si te ama, visiblemente te va a bendecir. Si no te bendice en tu vida terrenal, es porque evidentemente estás maldito y no hay nada que hacer. Sonamos, sí. Sonaste. Entonces, esta gente de la teología de la prosperidad, que seguramente vas a ponerte a mirar un poco de información sobre eso, vas a ver que son las personas que más piden diezmos. ¿Para qué? Ah, bueno, claro. Claro, Y sí, es lógico.
Sí, yo soy, bueno, vamos a suponer, yo soy pastor de la prosperidad. Yo soy pastor, tengo mi secta que se llama, no sé, Cantinflas. La salvación está en Cantinflas, no sé. Entonces, eh, obviamente, uso la Biblia, agarro la Biblia y comienzo a predicar. Elijo un capítulo del Antiguo Testamento porque es lo que más les gusta a esta gente. Agarran el capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento. Acá yo tengo justamente una copia de una prédica de un famoso pastor, no puedo decir su nombre, pero sí es muy famoso acá en Paraguay. Comienza a hablar acerca de que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. Bueno, ¿qué pasa cuando aceptas a Jesús como Salvador? Dios te va a bendecir. Y ahí empieza la prédica acerca de la prosperidad. Y empiezan a tocar versículos aislados y después se quedan con un capítulo generalmente. Este tipo tiene la costumbre de agarrar versículos o capítulos del Antiguo Testamento y tergiversar eso de tal manera que creas que si querés ser bendecido, tenés que dar tu diezmo. Tenés que dar tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto. Tenés que pactar con Dios. Bueno, ¿y cómo vas a pactar con Dios? ¿Prendiendo una vela? No. Vas a pactar con Dios dando una ofrenda grande en esa iglesia. Entonces, quienes quieran pactar, vengan acá. Vengan acá, vamos a pactar, vamos a bendecir sus pactos y declaramos que fulano, fulano y fulano que están pactando el día de hoy van a tener mucho éxito de aquí a partir de ahora. Dios les va a bendecir. Declaramos bendición en sus vidas. Entonces, esa es la teología de la prosperidad, así, resumiéndote Sí, cortito. sí. Sí. ¿Tiene sentido? Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ellos lo toman de los judíos, ¿no? En la teología judía, en las costumbres judías, estaba el diezmo y la primicia, ¿no? O sea, el 10% de las ganancias y lo primero que se coseche o se críe. Si tenés gallina, la primera gallina era para el templo. Si tenés aceitunas, la primera canasta de aceitunas que vos recolectás, es para el templo. Bueno, de ahí un poco toman ellos todo esto, ¿no? Que la iglesia también lo tuvo en su momento, pero bueno, eso ya dentro de la iglesia católica pasó después de varios siglos, pasó a ser voluntario. Hoy, si vos querés, podés donar un dinero a la iglesia, y si no querés, no lo donás, ¿no? Aunque existe el precepto de la iglesia, viste que tenemos 10 mandamientos, pero tenemos 5 preceptos. Tenemos el precepto de contribuir a los económicamente con la iglesia, ¿no? Es decir, los católicos no pueden no contribuir. Lo que no hay es un porcentaje exacto, fijo, pero todos tenemos obligación de contribuir con la Santa Madre Iglesia, ¿no? Económicamente hablo. Sí, de hecho, ellos se basan en Malaquías capítulo 2. Sí, Malaquías capítulo 2, capítulo 3 también. Capítulo 3 más bien, capítulo 3, versículo 8. Acá está donde dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y acá le responde Dios, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, lo que quieren decir es que si uno no da el diezmo, uno está fallando, uno está robando a Dios. Entonces Dios no te va a bendecir. Consecuentemente vas a perder tu salvación y estás maldito. O sea, no vas a ir al cielo. Esa es la teología de la prosperidad. Bien, bien. Sí. Bueno, ¿qué nos queda, doctor? Y nos queda Enrique VIII, que como te decía, es un caso más histórico, más político. Enrique VIII, que había sido estamos hablando de, nació a fines del siglo, él pertenece al siglo XVI, había sido un buen rey, incluso había escrito un opúsculo a favor de la Iglesia, a favor del Papa, al punto que el Santo Padre le otorga el título de Defensor Fidei,
defensor fidei, de defensor de la fe. Defensor de la fe. Algo que él lo hizo poner en letras de oro en la corona, defensor fidei, en la corona británica, no en la corona inglesa. Bien, hasta que comienza a tener problemas en su matrimonio. Él estaba casado con Catalina de Aragón, una mujer que tenía unos años más que él, que había sido la prometida de su hermano, pero su hermano muere y nunca llegó a consumar el matrimonio con Catalina. Y entonces, como ese matrimonio de Arturo, el hermano mayor de Enrique, que iba a ser el rey, ¿no? Arturo iba a ser el rey. El matrimonio entre Arturo y Catalina era parte de una alianza entre España e Inglaterra. Al morir Arturo y no poderse casar, los reyes de Inglaterra, Enrique VII, y los reyes católicos de España arreglan de que, bueno, que Catalina entonces se case con el hermano que seguía, que era Enrique VIII, el que sería después Enrique VIII. Catalina tuvo varios embarazos, ningún embarazo llegaba a término, terminaban todos en abortos, o los niños nacían y morían al poco tiempo. Solamente sobrevivió una niña de nombre María, la famosa María Tudor, la única de los Tudor que fue católica, después de la rebelión de Enrique, quiero decir. Y Catalina se iba haciendo cada vez más mayor, Enrique también se hacía más mayor, y no tenían un heredero varón. Vos fijate que para cualquiera de nosotros, no tener hijos es una cosa triste, es decir, pero para un rey es mucho más grave, porque para un rey, aparte de la frustración familiar o personal, no tener hijos, y sobre todo varones, en el caso de un rey, significa que se termina la dinastía. Significa que cuando yo me muera, si no tengo un heredero varón, es muy posible que el país entre en guerra, porque va a haber distintas facciones que van a querer poner a distintos príncipes y va a haber una guerra civil. No solamente la frustración, sino de la vergüenza de haber sido yo el que quebró mi dinastía, porque yo no fui capaz de engendrar un hijo varón. Toda esa mentalidad, toda esa depresión y esa angustia habitaban en la cabeza de Enrique VIII. En un momento pensó que el problema, porque viste, antes siempre se pensaba que cuando los hijos no venían, siempre el problema era la mujer, ¿no? Nunca se pensaba que el hombre podía ser el problema. Él empezó a pensar de que si no tenían varones, si no tenían hijos sanos, porque quedaba embarazada, pero los perdía o morían de chiquitos, de días, a los pocos días los chicos morían, se le puso en la cabeza de que la culpa, entre comillas, ¿no?, era de Catalina. Y empezó a flirtear, a enamorar a una dama de la corte que se llamaba Ana Bolena. Y entonces llega la gran iluminación de Enrique. Dice esto, Enrique: seguro que Dios a mí me castiga por haberme quedado con la mujer de mi hermano, ¿viste? Porque en el Deuteronomio Dios prohíbe, no tomarás a la mujer de tu hermano, está prohibido en el Deuteronomio. Lo que pasa es que Catalina nunca había sido la mujer de Arturo, porque no llegaron nunca a acostarse, a tener relaciones sexuales. Ella llegó a casarse con Enrique, llegó virgen. Entonces, materialmente nunca había sido la mujer del hermano. Pero bueno, él con ese argumento le escribe una carta al Papa, León X, y le dice: Santo Padre, evidentemente yo estoy viviendo en pecado con mi mujer, porque era la mujer de mi hermano y está prohibido por Dios, y Dios me castiga privándome de un heredero. Por favor, decrete la nulidad de mi matrimonio. Y la mujer no había sido la esposa, no había sido la mujer del hermano. Por lo tanto, el Papa, con sano juicio, le dice: no, Catalina nunca fue la mujer de tu hermano, porque llegó virgen al matrimonio con vos. Por lo tanto, ese matrimonio es válido, no es nulo. El Papa le niega la nulidad matrimonial, y entonces Enrique toma una decisión que hace que Inglaterra corte totalmente con Roma. ¿Qué es lo que hace? Se desvincula del Papa, niega la autoridad del Papa,
hace que un sínodo interno inglés le decrete la nulidad matrimonial, y se casa en secreto, ya siendo su matrimonio nulo, ya él volvía a ser soltero. Entonces se casa con Ana Bolena. Él había querido tener, digamos, a Ana Bolena de amante, pero Ana Bolena era muy astuta. Le dijo, yo me acuesto con el rey si soy reina. Si yo no soy reina, no me acuesto con el rey. Porque me vas a usar y me vas a tirar por ahí. Pero él estaba realmente enamorado, se ve, de esa señora, de esa mujer, y entonces mirá todo lo que hizo, y para tener un heredero varón. Bien, rompe con Roma, se instituye él como jefe de la iglesia inglesa, ahí nace, o empieza a gestarse lo que sería hoy el anglicanismo. El anglicanismo en realidad nace durante el reinado de su hija, que es Isabel I. Se le da forma a la religión anglicana, ¿no? Al culto anglicano. Y se une así, inválidamente, con Ana Bolena. Ana Bolena queda embarazada. Yo creo que a la media hora de casarse ya quedó embarazada, porque ya el tipo venía insistiendo hacía rato. Queda embarazada, tiene un hijo, y es la que después va a ser Isabel I. Otra mujer. Al poco tiempo queda otra vez embarazada y lo aborta. Vos sabés que, bueno, te cuento la historia, te la hago corta. Enrique VIII termina casándose 6 veces. Tiene 6 esposas, 6. Y Sí. en todas buscaba un niño. De todas ellas solamente pudo tener uno, de Howard, de la tercera mujer, que fue un varón, que fue después el rey Eduardo VI, pero que muere también muy jovencito. Llega a ser rey, cuando muere el padre, él asume el trono, asciende al trono, pero muere siendo un adolescente. Una vez yo, explicando este tema en la universidad pública, esto hace 25 años o más todavía, yo era muy jovencito, tenía un alumno de Derecho Político que era médico, un hombre mucho más mayor que yo tendría 27, 28 años en aquella época. Y este señor ya era un hombre de 40 y pico, 50 años. Y era médico. Y dice, y entonces me explicó, seguramente, no recuerdo bien el nombre, creo que era Heller, seguramente Enrique VIII tenía el síndrome de Heller, creo que era Heller, no, habría que confirmarlo, que es una enzima que tiene el semen, que hace que los embriones no se desarrollen bien. Y si se desarrollen, queden defectuosos las criaturas. Porque evidentemente si de 6 mujeres no podía tener hijos varones, los hijos que nacían eran todos enfermos y se morían, o se abortaban, es muy posible que el enfermo haya sido él, no las mujeres, ¿no? Pues bien, Ana Bolena, como estaba desesperada porque había tenido una niña y después había tenido un aborto, y ya el rey un poco la visitaba, viste que los reyes duermen, el rey y la reina duermen en habitaciones separadas, el rey poco la visitaba, era medio casi un milagro quedar embarazada, empezó a buscar en la corte quién pueda fecundarla, ya que el rey parece que no podía mucho, y bueno, así es como entra en negociaciones con 2 miembros de la corte, uno del servicio, el otro que era un músico, y le llega a pedir que la embarace a su propio hermano, ella a su hermano, ¿no? A Jorge Bolena. Esto se descubre, el rey manda a decapitar a los 3 hombres, al hermano de la reina, uno de ellos, y a la reina, por concesión graciosa por pedido de ella, no es decapitada con hacha, sino que es decapitada a espada por el mejor, no sé si se puede decir así, el mejor verdugo a espada que tenía Francia, y lo hicieron venir de Francia, porque era el único que te cortaba la cabeza de un solo golpe como si fuera una guillotina, ¿no? Era un especialista para cortar cuellos. Bueno, ella pidió que venga ese. Y así fue, y tuvo que esperar un poco más la ejecución hasta que llegue el verdugo y es ejecutada. Enrique se vuelve a casar 4 veces más, pero vamos al plano religioso. Al cortar con Roma,
Enrique se ve en la disyuntiva, bueno, una iglesia inglesa, ¿qué hago yo con esta iglesia inglesa? En vez de permanecer católico, porque todos los obispos que eran católicos lo rechazaban a Enrique y a su estrategia política, entonces en el único lugar donde podía apoyarse y donde podía ser aceptado era en el luteranismo. Y por eso Enrique empieza, y sobre todo su hija, empieza a apoyarse en la Reforma Protestante. Y eh, ocurre en Inglaterra lo mismo que ocurrió en Alemania con Lutero, que esto yo lo conté en Alemania cuando hablé de esto hace 2 semanas atrás, que todos los príncipes alemanes al romper con Roma confiscan todos los bienes que tenía la iglesia en Alemania y entonces se quedan con toda esa riqueza. Lo mismo ocurrió en Inglaterra. Era un buen negocio romper con el Papa, porque rompiendo con el Papa, yo, príncipe, si rompo con el Papa, yo me puedo quedar con todos los bienes que la Iglesia Católica tiene en mi territorio. Y así es como la nobleza inglesa y la nobleza alemana se llenaron de dinero a expensas de lo que le han robado a la Iglesia, ¿no? Y por eso triunfó, por eso triunfó. Los príncipes ingleses y los príncipes alemanes fueron los principales promotores de la reforma, más que los religiosos. ¿Por qué? Porque les interesaba, porque era un montón de dinero que les entraba a su tesoro. Y así fue como Inglaterra se separa de Roma, ¿no? Así es. Y de eso también, o sea, de la iglesia anglicana después van surgiendo otras subdivisiones que se pasaron a Estados Unidos ya en la época de las colonias. Y de eso, Sí, de eso van surgiendo miles de sectas más hasta hoy día. También en así es. Inglaterra, en Gran Bretaña, surge la guerra entre católicos y, y anglicanos, protestantes, digamos. Eh, es verdad que hubo asesinato de muchos sacerdotes que se mantuvieron fieles a Roma, doctor, o es un mito. Mirá, no es un recurso muy académico el que te voy a decir, pero sirve. No Sí. será muy académico, pero sirve. Hay una serie eh, producida por la BBC de Londres que se llama Los Tudors, o The Tudors, que es la historia de Enrique VIII y los, concretamente de Enrique VIII, que era de apellido Tudor. Bien, son, creo que son 4 temporadas o 5 temporadas, no recuerdo, es larguísima la serie, pero la segunda temporada, Javier, si la conseguís, debe estar en YouTube, debe estar en Netflix, seguro que está en algunos de esos servidores. La segunda temporada es para verla con cuaderno y lapicera, y es para tomar apuntes. La segunda temporada de The Tudors es una clase de historia de la Reforma Protestante en Inglaterra. La cantidad de gente ejecutada, los motivos, los arrestos, está tan bien hecho y tan fiel a la verdad. Y ojo que es una serie inglesa, no es una serie organizada por el Papa de Roma. Son ingleses, criticándose a sí mismos, diciendo, fuimos unos criminales, fuimos unos criminales. ¿Sabés cómo ya muerto Enrique, cuando reinaba su hija Isabel I, ¿sabés cómo decidió liquidar a todos los fieles católicos en un solo día? Liquidó casi el 80% de los católicos en un solo día. ¿Sabés cómo hizo? Ordenó un día determinado, domingo, al 11 de la mañana, ordenó al ejército británico ponerse en la puerta de las iglesias con un tronco de árbol cortado, un pedazo de tronco de árbol y un hacha. Cada uno que salía de la misa, era domingo, cada uno que salía de la misa se lo hacía arrodillar ahí y se le cortaba la cabeza. Ese día murieron todos los que habían ido a misa ese día, que eran los practicantes. Y queda de la época de Isabel I, por eso te digo que el proceso en Inglaterra no es solo Enrique, es Enrique y su hija, ¿no? Isabel I, que gobernó hasta casi entrando el siglo XVII. Te estaba diciendo, le quedó en la legislación británica la prohibición de que cualquier católico pueda acceder a un cargo público en el Reino Unido.
y es una prohibición que existe aún hoy día, viene de Isabel I, del año 1580 y tantos, llega aún hasta hoy. Hoy no puede, ni en aquella época ni hoy, un católico puede acceder a un cargo público en el Reino Unido, ni ministro, ni gobernador, ni alcalde, ningún cargo que tenga sueldo del Estado. Te voy a contar un chisme. El primer ministro británico, Tony Blair, para que lo ubiques, era el primer ministro en la época en que murió la IDD. ¿Te ubicás en la época? Sí, me acuerdo. Tony Blair le mandó una carta al Papa Benedicto XVI, diciendo, Tony Blair, anglicano, obviamente, santidad, el Papa era Benedicto en ese momento. Ya Tony Blair ya no era más el primer ministro británico, ya estaba jubilado como primer ministro. Y le manda una carta al Papa Benedicto diciéndole, santidad, reconozco que la fe católica es la fe verdadera, reconozco que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera fundada por Jesucristo y quiero ingresar a la religión católica. ¿Vos te imaginás el boom publicitario que habría sido para la Iglesia Católica que el primer ministro de la Gran Bretaña se convierta al catolicismo? Hubiera sido apoteótico. Yo creo que hasta lo hubiera recibido el mismo Papa. Claro. Era un jefe de Estado, ¿no? Un jefe de gobierno. Cuando se entera el Parlamento inglés de esta carta, porque el Parlamento se entera siempre de todo, obviamente, le mandan una carta a Tony Blair, al ex primer ministro, y le dice, señor Tony Blair, usted sabe que en el Reino Unido existe la ley de que ningún católico puede recibir emolumento del Estado, o sea, dinero del Estado, por ningún cargo público. Por lo tanto, si usted ingresa a la Iglesia Católica, va a dejar de percibir su jubilación de primer ministro. En el mismo instante en que usted ingrese a la Iglesia Católica. Yo calculo, yo no sé en Paraguay cómo cobran los jubilados, pero acá en la Argentina cobran bastante poco. Yo calculo que la jubilación de Tony Blair no habrá sido como la jubilación de nuestros pobres viejos. Debe ser una jubilación bastante suculenta. Y bueno, ahí se abortó todo, ahí se abandonó todo. Quién sabe, ese hombre continuó siendo católico en su corazón, quién sabe, se convirtió y lo hizo en un acto privado, pero nunca públicamente, porque bueno, dejaba de cobrar la jubilación. Mirá vos la semilla que plantó Enrique e Isabel, cómo tiene aún ramas que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Qué terrible. Esto es bastante fuerte, digamos, ¿no? Bueno, lo que le sucedió a Tony Blair es lo que sucede a muchas personas todavía al día de hoy. No solamente en Inglaterra, muchas personas que ganan mucho dinero a través de la fe son de repente, bueno, reconocen interiormente que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que están equivocados, pero no pueden abandonar sus cargos religiosos en sus iglesias, sectas, porque pasaría lo que le hubiera pasado a Tony Blair. Iban a perder todos sus beneficios económicos, sus privilegios. Vos sabés que en el momento, en la época de Juan Pablo II, se hablaba de la posibilidad de una reunificación con la Iglesia anglicana, porque la liturgia anglicana es muy parecida a la católica. Ellos tienen obispos, en eso siguen siendo como los católicos, no son como los luteranos. Pero bueno, tienen conceptos teológicos luteranos. Pero en ese momento se hablaba de la posibilidad de una reunificación. ¿Sabés qué fue lo que provocó la ruptura y que no se hable más de unificación? La ordenación de mujeres. Justo en la mitad de la negociación para reunificarse, eso sería el verdadero ecumenismo, ¿no? Que los separados vuelvan a casa, eso es el ecumenismo, que los separados vuelvan a casa, no vender lo que tenemos nosotros para rifarlo, para conseguir adeptos, sino que los errados vuelvan a la verdad. En ese momento, justo en el momento de estar en proceso las negociaciones, se empezaron a ordenar sacerdotes mujeres.
y ahí Juan Pablo II cerró todo tipo de negociación. Dijo, no, si ustedes ordenan mujeres, ya no hay posibilidad de ningún arreglo. Y hasta el día de hoy no se volvió a hablar de reunificación, aunque Francisco recibe a obispas anglicanas en Roma. Juan Pablo nunca las quiso recibir, pero Francisco sí. Y bueno, pero tampoco se habla, no creo que Francisco tenga interés en atraerlos a nuestra religión. Él mismo tiene dicho que está en contra del proselitismo, así que no es su mira, su fin, ¿no? Pero bueno, vos fíjate, ellos, y en eso, tanto anglicanos como luteranos, ordenan mujeres para el sacerdocio. Sí, no, yo no creo que Francisco admita a estas personas, especialmente a las mujeres, como, como sacerdotisas. Además, en el Creo que no, de creo que no. Después del sínodo de Amazonia, no, creo que quedó en claro que las mujeres no pueden acceder la al postura, presbiterado. la postura es bien clara, la postura es bien clara. Vamos a seguir como estamos, no al matrimonio para sacerdotes y no a la ordenación de mujeres como diaconisas o como sacerdotisas. Entonces, Bueno, la ordenación de casados, si son viris probati, si son hombres de fe proba y de vida proba, para la Amazonia estaría permitido, o al menos se recomendó, pero no cualquier casado, ni que se casen todos los curas y empiecen a casar, eso no. sí, sí, claro, me corrijo. Igualmente, el tema del celibato para no es una cuestión de derecho divino. ¿Cómo? El celibato es una cuestión de derecho eclesiástico, es derecho humano, religioso humano, no es derecho divino. Por lo tanto, si algún papa quisiera el día de mañana derogar el celibato, podría, porque no es parte del derecho divino. Si dentro de la iglesia hay un derecho humano y un derecho divino. El derecho divino no se puede tocar, porque el legislador fue Dios. El derecho humano podría, iría en contra de toda la tradición, esto es verdad, porque no se ha visto nunca en la iglesia romana que los curas se casen, pero a favor del argumento se puede decir que sí, no es derecho divino, que es derecho humano, ¿no? Bueno, para cerrar nada más una preguntita, doctor. Sí. ¿Cuál sería cuál sería la situación, de los luteranos en este momento con respecto a la Iglesia Católica? Porque tengo entendido que ellos también de repente están con eso del matrimonio homosexual Y están cada vez más lejos, dogmáticamente cada vez están más lejos. Todo depende de la actitud que tome la Iglesia Católica. Si vos para unirte, aceptás renunciar a cualquier principio, a cualquier norma, a cualquier dogma, entonces estaremos muy cerca, seguramente. Ahora, si la Iglesia se planta en su verdadera doctrina, que es perenne, que no puede modificarse, y ahí entonces seguimos cada vez más lejos, porque ahora ya se habla de matrimonio homosexual, ahora ya se habla de cosas que a Lutero ni se le hubiera ocurrido, ¿no? Estamos más lejos que en la época de Lutero. Si vamos al caso, estamos más lejos que antes. sí. Pero también todo depende de la actitud porque para que estos dos estén peleados o distanciados, los dos tienen que plantarse en su posición. Ahora, si uno de ellos renuncia a sus posiciones y se acerca, bueno, entonces vamos a estar más cerca. Pero a mí lo que me llama la atención es que en el diálogo entre católicos y protestantes, casi siempre los que tenemos que renunciar y reconvertirnos y reciclarnos somos los católicos. Ellos no renuncian a sus cosas. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos. Eso me parece muy injusto. ¿No? Totalmente, Sobre sí. todo cuando son verdades de fe que no se pueden renunciar. Sí. Así mismo, doctor, y bueno, como Benedicto XVI había dicho una vez en Alemania, creo que allá por el año 2010 o 2011, creo que estuvo en Alemania él, y le preguntaron que para qué había ido a Alemania y cuál era el tema de discusión, y si es que él venía para negociar temas doctrinales. Y él le dijo, no, la verdad no se negocia. Es que con Ratzinger no se jodía, ¿eh? Sí. Y les Sí, cortó sí, con eso. Le dijo, sí. no, yo vengo para hablar de otra cosa.
No, la verdad no se puede negociar. Te digo la verdad, Javier, para el Papa Benedicto, ir a Alemania era un dolor de cabeza. Para él no era un gozo, una satisfacción ir a su tierra, porque los obispos alemanes son de los más complicaditos y de los más difíciles del mundo. Son los que dicen que Francisco se está quedando corto con las reformas, son los que quieren forzar las cosas cada vez más. Sí. Y a Francisco, que si vamos al caso es súper progresista al lado de lo que era Ratzinger, lo que era Benedicto, y para los alemanes se queda corto. Son terribles, son terribles. Y entonces imagínate lo que sería para Benedicto ir a hablar con sus obispos alemanes, ¿no? Qué sé yo. Me parece que para él era más una tortura que un placer ir a su país. Así mismo, ¿no? Bueno, y los obispos alemanes son los que están empujando para que se apruebe el matrimonio gay en la Iglesia Católica, el tema Sí. de las sacerdotisas, no sé si están a favor del aborto también, no sé, No lo sé. El tema aborto creo que no creo. Ya sería entonces, demasiado. Sí, pero sí ya están a sería favor, sí que están a favor del matrimonio igualitario, como le llaman, el matrimonio entre homosexuales. Eso sí, sí, eh, sí. lastimosamente se están yendo para ese lado los obispos en Alemania. Bueno, doctor. Una pregunta, Javi, una pregunta. ¿En Paraguay existe el matrimonio igualitario? No, No. todavía no, todavía no. Ajá. Sí, acá ya lleva varios años. Sí, sí. Sí. Ya. No, acá todavía no, pero están empujando, están metiendo eso en la cabeza de las personas. No sé, de repente por ahí en algún momento la ley de Paraguay va a admitir esas cosas, pero ahora mismo está difícil. Ahora mismo no. Pero sí que están bombardeando con ideas en la televisión. Cada vez más. Lo que pasa es que es toda una campaña internacional, es algo mundial. De ese tema se habla en Rusia, se habla en Alemania, se habla en España, se habla en Paraguay, en Norteamérica, en Argentina. Es internacional. La Sí. movida es internacional. No son dos paraguayos que se le ocurrió, o dos argentinos que se le ocurrió, o dos rusos que se le ocurrió. Es un entente internacional que está trabajando detrás de eso, ¿no? Y lo promueve, y lo difunde, y lo enseña, o trata de explicarlo, no sé. Contra eso es con lo que tenemos por delante nosotros. El famoso nuevo orden mundial. Así es, Sí. así es. Me Bueno, gustaría saber en ese nuevo orden mundial qué papel va a jugar la religión. Y en su caso, si juega algún papel, ¿qué religión? ¿Qué religión? bueno, muchos Pero dicen eso que, sería para otro día. claro, para otro día podemos dejar eso, pero muchos anticatólicos y muchos ateos aseguran que el líder de esta religión, del nuevo orden mundial, va a ser el Papa Francisco. O algún papa que aparezca, pero sí que le llaman religión ecuménica, porque como Claro. no entienden lo que es ecumenismo, entonces le ponen cualquier nombre, religión ecuménica. Entonces, según ellos, Claro, como si fuera una especie de rejunte, sí, un rejunte de todo lo que hay en el mercado. sí. Sí, Pero sí, eso no es ecumenismo. Bueno, seguro que no. cerramos con esto ya 1 hora 30 de transmisión. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias también a las personas que nos siguen. Lastimosamente hoy no pudimos estar en vivo, pero bueno, fue por problemas de señal, Técnico. señal de internet que estamos sufriendo acá en Asunción. Gracias, doctor, y nos encontramos en otra ocasión otra vez. Vamos a ver si por ahí podemos hablar sobre la masonería, que es un tema que Buenísimo. quedó pendiente. Quedó pendiente. Sí. Tantas cosas siempre quedan pendientes, ¿no? Es tan lindo charlar con ustedes, la verdad que la paso muy bien. La paso muy bien. Muchas gracias, doctor, y bueno, que Dios le bendiga a todos, a vos también, doctor. Y Muchas gracias. bueno, sigan, denle suscribirse, like, me gusta. No sé en qué idioma está ahí en su Facebook, pero ayúdenos dándole clic al like y también
pueden enterarse del curso de diplomatura en Derecho Eclesiástico en la página del doctor Eduardo Rubén Penisi. Pueden ponerse en contacto con él personalmente a través de Facebook. Y Así bueno, es. sí, también en nuestra página nosotros habíamos colocado la información para anotarse en este curso, que es bastante accesible a todos. Nada más que Muy bien. $23 mensuales, que es prácticamente nada. Y bueno, para más información, por favor, contacten con el doctor Eduardo Penisi. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Nos despedimos. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta siempre, Javier, y ¿Qué hasta siempre a todos hace? nuestros ¿Por qué no me das una mano? Dice que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Y dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez.